nuestro planeta Tierra recibió uno de los impactos más mortales desde su creación. Aleluya. Hemos entendido que es para el Señor. Aleluya. Y como es para nuestro Dios, le adoramos con toda libertad y glorificamos su santo nombre. ¿Cuántos dicen amén? Él es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Si estamos aquí ha sido por la misericordia de nuestro Señor. Él ha sido bueno con nosotros. Nos ha dado la victoria en medio de dificultades, en medio de pruebas. Somos más que bendecidos por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que diga que usted está bendecido, que está prosperado, que la gracia de Jesucristo está en usted. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Y eso es lo importante. No hay nada más importante en nuestra vida. Todo es pasajero. Todo pasa. Todo se termina aquí en esta tierra. Aleluya. Todo tiene que terminar. Todo tiene que concluir. Pero la gracia de Jesucristo en nosotros debe de permanecer. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre del Señor. Así que estamos prosperados y bendecidos. Quiero bendecir también a mis hermanos y amigos que están en las redes sociales. Ustedes son más que bienvenidos a este servicio de esta mañana. También a los hermanos que están aquí y amigos, muchísimas bendiciones. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor que se escuche en el mundo? Que se escuche en el mundo, que se escuche por Facebook, que se escuche por las redes sociales, que se escuche más allá a los hermanos que están en Europa, en España, en Estados Unidos, en Puerto Rico y en toda la República Dominicana, que escuchen que aquí el pueblo sigue bendecido, sigue prosperado, continúa con la gracia del Señor, que es la que prospera. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria al Señor. Vamos a iniciar leyendo en el libro de Josué, capítulo 1. Josué capítulo 1, en el nombre del Señor. Amén. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen las plantas de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a sus padres. Solamente esfuérzate y sé muy valiente.
cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de ti, de tu boca, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? ¿Cuánto entienden ahora de dónde viene la prosperidad de nosotros? ¿Cuánto entienden que por qué estamos prosperados? ¿Por qué estamos bendecidos? Aleluya. Si nosotros permanecemos en esta palabra y meditamos en ella día y noche, estamos bendecidos, estamos prosperados. La gracia del Señor está en nosotros. Si no nos apartamos de ella, continuamos triunfantes. Aleluya. Gloria al Señor. Sucedió que Moisés había muerto. Y el pueblo de Israel estaba triste y afligido. Estaba acongojado. Se sentía muy preocupado por la situación. El líder había muerto. Josué era el comandante, pero era como la sombra de Moisés. Solo hacía lo que Moisés le decía que hiciera a través de lo que Jehová Dios le decía. A lo mejor pasaba por la cabeza de Josué, ¿quién va a ser el líder? ¿Cómo vamos a cruzar el río? ¿Qué va a pasar ahora? Porque ya Moisés no está. Y viene el Señor y le dice algo que ya él sabía. Mi siervo Moisés ha muerto. Eso es normal. Eso ya lo sabía Josué y lo sabía el pueblo. Pero el Señor le dice, gloria a Jesús, a Josué, levántate. Aleluya. Moisés ha muerto, pero no te quedes. No te quedes postrado. Levántate. Aleluya. Y pasa este Jordán. La palabra clave en esta mañana es: esfuérzate. No te rindas. No te rindas. Gloria al Señor. A lo mejor pasaba por la cabeza de Josué un rendimiento, una entrega, un letargo, un quedarme tranquilo, un esperar. Pero el Señor le dice, levántate, esfuérzate, sé valiente. Gloria a Jesús, porque yo te voy a guiar. Aleluya. La iglesia de Jesucristo ha pasado por diferentes etapas. Ha tenido momentos muy difíciles. Ha pasado por grandes pandemias peores que esta. Ha sido perseguida un sinnúmero de veces. De hecho, después que se termina la historia que encontramos en el libro de los Hechos,
donde la iglesia era perseguida primero, gloria a Jesús, por los judíos radicales, incluyendo el luego apóstol Pablo. La iglesia fue perseguida por los emperadores, comenzando por Nerón. Nerón fue el primer emperador que persiguió a la iglesia. Nerón mandaba a matar a los líderes de la iglesia. El apóstol Pablo murió en época de Nerón. El apóstol Pedro murió en época de Nerón. Andrés también murió en época de Nerón. Gloria a Jesús. Y muchos apóstoles, muchos siervos del Señor de renombre murieron en esa época. Algunos fueron crucificados como el apóstol Pedro, crucificado boca abajo. Algunos murieron en cruces como X, como Andrés. Algunos fueron aserrados, algunos fueron decapitados, algunos fueron antorcha para alumbrar la ciudad de Roma. Gloria a Jesús, con su cuerpo encendido. Pero nada de eso detuvo a la iglesia. Nada de eso detenía el propósito de Dios. La iglesia seguía hacia adelante. La iglesia seguía triunfante. La iglesia seguía victoriosa. A la iglesia no la detenía nadie. Aleluya. La iglesia seguía esforzándose, porque la iglesia de Jesucristo no se rinde. No se rinde. Aleluya. La iglesia de Jesucristo es un ejército invencible. Porque aquí están sus leyes. Su comandante en jefe no lo desampara. No te dejaré ni te desampararé. Estaré contigo donde quiera que tú vayas. No importa la situación. Ahí está el Señor con el pueblo. Y Nerón intentó detener los cristianos. Los tiraba a los leones. Hacían grandes espectáculos viendo al cristiano siendo devorado por los leones y la fiera asesina. Gloria a Jesús. Pero nada detuvo a la iglesia. Terminado el periodo de Nerón, llegó el periodo, gloria a Jesús, de Domiciano, otro emperador, a la cual el pueblo le llamaba el Nerón revivido, el Nerón resucitado, porque era tan cruel, tan asesino como el primero. Este se hizo una estatua enorme para que se adorara, una estatua de sí mismo. Se mandó a hacer una estatua y había que adorar y venerar esa estatua, así como Nabucodonosor. El plan de Satanás siempre ha sido el mismo: querer postrar la iglesia de Jesucristo, pero la iglesia de Jesucristo no se rinde. La iglesia de Jesucristo no se rinde. La iglesia de Jesucristo no se rinde. El último que quedaba de los apóstoles, Juan, siendo un anciano, este Domiciano, como no podía hacer nada más, lo mandó a una isla donde no se daba absolutamente nada, pura roca, un sol candente, rodeado de mares, gloria a Jesús, y roca pura, lo que multiplicaba el calor. Aleluya. Bendecimos el nombre del Señor. Pero como Juan, un siervo del Señor, un cristiano que no se rendía, gloria a Jesús, se mantuvo fiel en el Señor a pesar de esa circunstancia,
A pesar de esas luchas, en vez de lamentarse como a veces hacemos algunos de nosotros que vivimos constantemente lagrimeando, constantemente quejándonos, constantemente lamentándonos, Juan adoraba al Señor, glorificaba al Señor, seguía fiel con el Señor, guardaba, gloria a Jesús, los mandamientos del Señor, oraba, gloria al Señor, todos los días y en todo tiempo meditabas en su Señor. Y ahí le habló el Señor. Le habló el Señor. Y surgió el libro del Apocalipsis. En medio de ese problema pueden surgir cosas grandes. Así que no te rindas, mi hermano. No te rindas, mi hermana. Pueden surgir grandes cosas. Tú puedes, gloria a Jesús, aprovechar este momento que estamos viviendo, donde no tenemos tantos afanes laborales. Gloria a Jesús. Para hacerte en el Señor un gran predicador, un gran adorador del Señor, un gran cantante, un gran maestro. Gloria a Jesús, porque tienes el tiempo para orar, tienes el tiempo para buscar la presencia del Señor, tienes el tiempo para meditar en la palabra de Dios. En los tiempos malos es que salen las cosas buenas. Aleluya. Y como dice el apóstol Pablo, debemos de ser probados como el oro, el cual se mete al fuego, gloria a Jesús, y de ahí sale más brillantes y más puro. Tenemos la oportunidad de salir brillante de esta situación en la cual estamos viviendo hoy. Así que no te rindas, no te rindas, no te rindas. Esa es la palabra. Aleluya, no te rindas. Nada podía detener a la iglesia. Domiciano falleció, gloria a Jesús, y Juan fue sacado de la isla de Patmos, ya con el Apocalipsis distribuido en las 10 iglesias. Después escribió el libro de San Juan y las 3 cartas que tenemos aquí. Pero fueron persecuciones terribles. Y no solamente Nerón, no solamente Domiciano, también vinieron otros. 10 emperadores atacando fuertemente a la iglesia. Cualquier crimen, cualquier criminal, cualquier ladrón recibía perdón, pero la iglesia, los cristianos eran perseguidos, eran asesinados, eran aserrados. Sin embargo, nada podía detener la iglesia de Jesucristo. ¿Y por qué ahora se va a detener la iglesia de Jesucristo? Si te detiene tú que te has alejado de la iglesia, tú que has dejado de buscar la palabra, tú que has dejado de buscar la presencia del Señor. Pero la iglesia de Jesucristo sigue su camino, sigue su avance, no se detiene, nada puede detenerla, porque no se rinde. Aleluya. Muchas personas murieron, muchas personas fueron asesinadas juntamente con su familia, con sus niños. Y la iglesia no se detuvo. La iglesia continuaba avanzando. 10 emperadores. El último de ellos, Diocleciano, duró 10 años consecutivos persiguiendo a la iglesia, sin detener. Y la iglesia continuaba. Uno moría y 10 o 15 se convertían. Inclusive se convertían soldados y jueces. Ellos veían al cristiano morir y comparaban al cristiano con aquellos que no tenían al Señor también morir.
Y decían, algo terrible, algo grande hay en ese cristiano, porque su muerte es diferente. En medio de las llamas, ardiendo en fuego, en vez de maldecir, en vez de injuriar, en vez de, gloria a Jesús, de largar grito de terror como estaban acostumbrados a hacerlo los criminales, los ladrones, aquellos rebeldes, el cristiano adoraba y glorificaba al Señor mientras le quedaba aire, mientras podía, mientras su boca podía abrirse, glorificaba al Señor, perdonaba a sus verdugos, y eso conmovía, incluyendo a jueces y soldados, porque no podían quedar indiferentes. Veían la muerte del cristiano y decían, tiene que haber algo grande. Algo grande tiene que haber, porque ¿cómo es posible? Estuvo ardiendo en fuego, y mientras tuvo vida estuvo glorificando a su Dios, perdonando a quien le prendió fuego. ¡Aleluya! Y así, gloria a Jesús, se convertían al Señor. Decían, yo quiero seguir a ese Señor. No me importa la vida de este mundo. Prefiero perderla para tener la vida en Cristo Jesús. La iglesia no se detuvo. La iglesia no se rindió. 10 años. Satanás, que dice el Señor en el libro del Apocalipsis, capítulo 3, que era más astuto, la serpiente, hablando acerca de la serpiente, el símbolo, más astuto que todos los animales. Satanás sabía que no podía destruir la iglesia con persecuciones. Satanás sabía que no podía destruir la iglesia aserrándola, matando hombres y mujeres y niños, prendiéndole fuego, tirándoselo a los leones para que lo devoraran, o quitándole la cabeza con guillotina, o ahorcándolo, o amarrándolos en caballos salvajes y dejar que los caballos se fueran con ellos, arrastrándolo, despedazándolo todo. Gloria a Jesús, el desierto. Satanás sabía que nada de eso podía detener la iglesia, así que cambió de técnica, cambió de táctica. Aparece un emperador todavía más peligroso. Gloria al Señor, pero la iglesia de Jesucristo no se detiene, porque la iglesia de Jesucristo no se rinde, no se rinde ante nada. Aleluya. Y ese emperador, aleluya, adoraba al Dios Sol invicto. Adoraba a Mitra, adoraba a dioses, todos los dioses que existían en Roma. Y un día, supuestamente tuvo una visión. Satanás le presenta una cruz. Sabe que en los aires está el enemigo. Aleluya. Pablo lo dice en Efesios capítulo 6. Dice que en los aires está el enemigo, pues Satanás le presentó una cruz y le dijo, con esa cruz tú vas a vencer. Y cualquiera diría, bueno, eso fue Dios, fue una cruz. Así que puso cruz por toda parte, las banderas, los escudos, y se iba a la guerra con esa cruz y vencía. Así que dijo, aleluya, la religión oficial en Roma y en todo el territorio romano, en todo el imperio, es el cristianismo. Y comenzó el cristianismo a estar de moda. Fíjense que Satanás no pudo destruir la iglesia con persecuciones y muerte. Entonces le abrió el Estado. Le abrió, gloria a Jesús, la fortuna. Comenzó a devolverle y a entregarle tierras y posiciones. Y comenzaron gentes aparentemente a convertirse,
pero cargando sus dioses, adorando, gloria a Jesús, a los dioses paganos, a aquellos que venían desde Babilonia, de generación en generación y de imperio en imperio. Y dependiendo el idioma se le cambiaba el nombre y se le cambiaba esto y se le cambiaba aquello y cargaban con esos dioses. Supuestamente ya ellos eran cristianos, gloria a Jesús, pero aún así la iglesia de Jesucristo permaneció fiel. Se descarriaron miles, pero la iglesia de Jesucristo continúa hacia adelante. Por tanto, y advierto, porque tú pertenezcas a una iglesia evangélica o llamada evangélica o llamada cristiana, no te hace parte de la iglesia de Jesucristo si no te somete a la palabra del Señor. Aleluya. El someterse a la palabra del Señor es que hace al cristiano. Roma se convirtió, los paganos se convirtieron a Júpiter, lo hicieron San Pedro, y ahí está en el Vaticano. Y que me perdonen los católicos, pero mi prima que siempre me ve, Dios te bendiga, Jocelyn, yo sé que tú estás ahí, aleluya, que me perdonen, pero le cambiaron el nombre y lo llamaron San Pedro, aleluya. Artemisa, Diana, le pusieron el nombre de María, cambiaron las cosas, aleluya. Pero la iglesia siguió avanzando, la iglesia no se detuvo, porque la iglesia no se rinde. La iglesia recibió persecuciones después que terminó el imperio romano. Fue perseguido por los papistas, por los papas, la iglesia de Jesucristo, y eran todos cristianos, pero la iglesia de Jesucristo era la perseguida. Se le quería obligar a adorar los ídolos. Inclusive si usted lee la historia de la iglesia, encontrará casos como lo de una familia que le prendieron, gloria a Jesús, crucifijo con fuego, crucifijo de metal, y se lo pegaban en la boca. Tú adora al Señor, tú adoras a María, tú tienes que adorar al Santo. Y ellos morían antes de adorar las imágenes. La iglesia de Jesucristo no se rinde. La iglesia de Jesucristo ha pasado por pandemias peores que esta. La iglesia de Jesucristo ha seguido hacia adelante. La fiebre amarilla se llevó muchísimo. La fiebre amarilla acabó con millones en el mundo. Pero la iglesia de Jesucristo no se detuvo. ¿Por qué el COVID-19 va a detener la iglesia de Jesucristo? De ninguna manera. La iglesia de Jesucristo sigue avanzando dentro de este templo o donde quiera. Sigue avanzando la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo nadie la detiene. No se rinde. Ahora la pregunta es, ¿eres tú parte de esa iglesia de Jesucristo? Si tú eres parte de esa iglesia de Jesucristo, la palabra no puedo, no existe en tu vocabulario. No, eso jamás. Es rendirme, comenzar a ser ocioso en el tiempo de cuarentena, dedicarme a otra cosa y olvidarme de las palabras, porque ya no voy a la iglesia, no tengo que orar. Porque ya no tengo que ir a la iglesia, no tengo que leer las palabras. No, ¿para qué? No tendré ni una parte, no voy a predicar. ¿Para qué lo voy a leer el próximo año cuando se abra la iglesia? Si tú eres así, entonces tú eres uno de los cristianitos.
pero no siervo de Jesucristo, no de la iglesia victoriosa, no de la iglesia triunfante, no de la iglesia que no se rinde a pesar de las situaciones de este mundo. Aleluya. La iglesia de Jesucristo no se rinde. Aleluya. Gloria al Señor. La iglesia de Jesucristo sigue adelante. Y quiero leerle para concluir en Isaías capítulo 41. El Señor siempre ha estado diciéndole a la iglesia: no te rindas, no te rindas. Aleluya. El Señor no quiere una iglesia apagada, una iglesia estática, una iglesia muerta. La iglesia de Jesucristo no está muerta. La iglesia de Jesucristo es una iglesia de liderazgo, una iglesia triunfante, una iglesia de éxito, una iglesia de victoria, una iglesia guerrera, una iglesia que no se detiene por nada del mundo y que toma, gloria a Jesús, las dificultades para lograr victoria que antes no podía lograr. Aleluya. Isaías 41, el Señor dice, versículo 1, escúchame costas y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. Eso le dice, gloria a Jesús, el Señor a las naciones. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñoreal de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, yo mismo con los postreros. Las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que abatía con el yunque diciendo, está buena la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra, de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contigo hacen contienda. Buscarás a los que hacen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, Dios, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Iglesia de Jesucristo, no temas, sigue hacia adelante, sigue avanzando, por nada te rindas. La iglesia de Jesucristo no conoce ese término, no hay nada que pueda vencer la iglesia de Jesucristo. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Dije que terminaba con la lectura, pero quiero decir algo más.
esto de no te rindas debe de ser tomado con prudencia. Porque hay muchas personas imprudentemente que creen que no se enferman. Ahora estoy sin mascarilla, es decir, la tengo por aquí, pero porque ustedes están lejos. Aleluya. Pero es triste ver a un cristiano que no se quiera someter al protocolo. Si te enfermas en rebeldía, por más que grite, por más que clame, tú tendrás tu propia consecuencia. Tú tienes que someterte. Hay que someterse a las leyes terrenales, por insignificantes que parezcan. Todas están establecidas por Dios. Aleluya. Debemos de someternos a nuestras autoridades. El otro día sentí vergüenza sin conocer. Estaba esperando que cambie el semáforo, la 27 con Núñez, y ahí detienen un infeliz cristiano. Digo infelices porque definitivamente sin casco, sin mascarilla en medio de la situación, pero con su Biblia bien grandota, la señora con su faldota y el hermanito que se le ve, un siervo de Dios. Ay, pero mis hermanos, si nosotros no damos ejemplo, ¿quiénes va a dar ejemplo? Si nosotros nos comportamos peores como aquellos que no conocen al Dios de orden, ¿qué van a hacer ellos? Debemos de ser ordenados, debemos de comenzar a trabajar en eso, en nosotros, si lo tenemos, si somos desordenados. Ser ordenado es presentar al Cristo vivo y de poder. Y a veces decimos, no vamos para el cielo, no vamos para el cielo, no vamos para el cielo, pero en desorden. Pero si ya se tiró a alguien de allá arriba por desordenado y tú quieres ir para allá a desordenar el cielo. No hay desorden en Dios. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Así que reciban ese consejo. Humildemente, los hermanos que están en las redes sociales, no crucen el semáforo en rojo, no se quiten la mascarilla, usen sus guantes si lo tienen. Vamos a cuidarnos, porque si nos cuidamos nosotros, vamos a guardar el testimonio de la iglesia. Amén. Aleluya. Bendecimos el nombre del Señor, la pastora Jafreisi con nosotros. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, los hermanos que están en las redes sociales. Muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes.